y generar un potencial de acción. Eso es un estímulo umbral. El estímulo cuya magnitud, cuya fuerza tenga la suficiente magnitud o suficiente capacidad para provocar un potencial de inversión y por ende un potencial de acción. Muy bien. Si el estímulo no tiene fuerza, no lo voy a conducir, porque la respuesta que voy a conseguir en la membrana es pobre. Pobre. A eso le llamamos estímulo subumbral. ¿Listo? Subumbral. Por ejemplo, si yo voy a colocar este estímulo acá y me di cuenta que la cantidad de canales para sodio que se abrieron fueron muy poquitos, de la cantidad de sodio que entra aquí es muy poquita, aquí entraría muy poquito sodio, entra muy poquito, que los canales se abren, pero como la apertura es medida y la apertura es controlada, la cantidad de sodio que logra entrar es muy bajita. Vamos a suponer algo, vamos a suponer que el potencial de reposo de esta neurona que yo estoy trabajando acá es de menos 70. Olvídense de los otros, ¿cierto? Voy a suponer que la membrana que yo estoy trabajando pertenece a una fibra medianamente delgada, medianamente gruesa. Entonces, si la cantidad de sodio que penetró aquí no fue la suficiente, ¿cómo lo voy a registrar? Muy sencillo, como tengo el electrodo que está registrando los cambios, muy seguramente este valor de menos 70 milésimas de voltio, que era el valor del potencial de reposo, me puede variar por ahí 5 milésimas. O sea que el potencial de reposo lo pierdo y lo llevo por ahí a un valor de menos 65. Es decir, que el sodio que entró me logró variar un poquito el potencial de reposo y lo que valía menos 70 ahora vale menos 65. ¿Cuánto es la diferencia? 5. Pues 5 milésimas de voltio valió el potencial que yo le apliqué. Como vi que no pasó más nada, dije, esto no es un potencial umbral. ¿De acuerdo? Esto no es un estímulo umbral. ¿Por qué? Porque el valor del menos 70 apenas me varió de menos 65. La diferencia fueron 5 milésimas de voltio. No pasó nada. Esa pequeña respuesta que se dio, ¿se propagará o no se propagará? No se propaga, porque no logré invertir el potencial, no se propaga. ¿Qué nombre le doy a esa pequeña respuesta? Sí, el estímulo es subumbral. ¿Qué nombre le daría a esa pequeña respuesta? Traducida solo en una pequeña variación del potencial. ¿Qué nombre le doy a esa pequeña respuesta? No puede ser invertido. ¿Dejó de ser negativo? No, sigue siendo negativo. Para que sea invertido tengo que pasarlo para el otro lado, que sea positivo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llamamos simplemente un potencial eléctrico no propagado. ¿Listo? Una pequeña respuesta. Un potencial eléctrico no propagado. Una pequeña respuesta. No la voy a conducir. Como no la voy a conducir, por tanto, no va a llegar a mi sorpresa. ¿La siento o no la siento? No la siento, porque no la voy a llevar. No la siento. ¿Ven? Esto es un pequeño potencial. Se llama potencial eléctrico no propagado. No es un potencial de inversión, para nada. Fíjense cómo la fibra me indicó. Miren cómo la fibra me indicó el valor del estímulo que yo apliqué, ¿cierto?
porque ella estaba en un valor de menos 70. Logré que este valor de menos 70 me variara a menos 65. Yo no conocía la fuerza del potencial, yo no conocía la fuerza del estímulo que apliqué, pero la fibra me indicó cuál era la diferencia. Eso no traductora la fibra. ¿Sí es traductora o no? Sí. Es una traductora, así de sencillo. Entonces yo entendí que la fuerza del estímulo que yo apliqué apenas vale 5 milésimas de voltio. Y me di cuenta que eso no es una fuerza suficiente para provocar un potencial de inversión. No hubo despolarización. ¿Qué pasó? Pues se perdió un poquito el potencial de reposo, pero no fue más. ¿Cuánto se perdió? 5 nada más. Eso no hace mella para nada, ni siquiera cosquillita, ¿de acuerdo? 5 milésimas de voltio. Profe, a ver, ¿cuál es la diferencia entre umbral y subumbral? El tamaño. El tamaño. ¿Cierto? Si algún amigo te endulza el oído y te dice algo bonito, y tú como que medio te entusiasmas, ¿cierto? Otro que también te está pretendiendo, ese llega y sabe qué es lo que le va a decir, y entonces ahora ya usted no medio se entusiasmó, sino que se entusiasmó completo y le dijo que sí. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿El primero que habló o el segundo que habló? Ah, bueno, ¿ve la diferencia de umbral? ¿Quién le entusiasmó más, el primero o el segundo? El segundo. El segundo la despolarizó, ¿cierto? Porque la logró que usted se pusiera entusiasmada, se enloqueció, ¿cierto? Sí. ¿Entiende lo que es un potencial de inversión? Ya definido, pasó para el otro lado, ¿cierto? Bueno, no es que va a hacer nada malo, ¿cierto? Pero sí logró el otro entusiasmarla más, ¿cierto? Listo. Esa es la diferencia. El amigo que no logró la respuesta se llama subumbral. El amigo que logró la respuesta se llama umbral. ¿Sí? Eso es fisiología. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿cierto? Bueno, ¿sí se han dado cuenta ustedes que cuando están al lado de un amigo hay algunos que les entusiasman más que otros? ¿Cierto? Porque hay unos que tienen más fuerza y hay otros cuyo estímulo es más bajito. ¿Claro? Bueno, bien. ¿Qué hace la fibra cuando se dio cuenta que el estímulo siendo subumbral fue el estímulo que no logró una despolarización, que no logró una inversión? ¿Qué hace la fibra? Dice, con esto no me puedo quedar, yo tengo que recuperar el potencial, ¿cierto? Tengo que recuperar. Entonces simplemente la fibra, como ya ha cerrado canales para sodio otra vez, le resta ahora restituir este potencial, restituirlo, pasarlo nuevamente de menos 65 a menos 70 porque es el de ella. Ella no se puede quedar con el valor de menos 65 porque no es el potencial de reposo de ella. ¿A quién le pedirá ayuda? Si el potencial de reposo depende de una buena cantidad de cargas negativas adentro, ¿a quién le pide ayuda? Al potasio, le dice ponga de las pilas. Y empiece usted a entrar rápido porque necesito sacar sodio, ¿cierto? Y si no puede hacerlo, ¿a quién más acude? Calcio no, calcio positivo, al cloro. Son estabilizantes de membrana, ¿cierto? Ella tiene muchas alternativas. Objetivo número 1, restituir otra vez el potencial de reposo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el estímulo no se condujo. ¿Claro? Borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada. ¿Ok? Borrón y cuenta nueva, no pasó nada. ¿Ok? ¿Lo entendieron? ¿Ven la diferencia entre lo que es un potencial de reposo, un potencial eléctrico que no se propaga?
¿Ok? Bueno, vamos a suponer que por el estímulo que yo voy a aplicar, ese es el segundo amigo, el que tiene suficiente magnitud, el que tuvo suficiente entusiasmo para alegrarla, ¿cierto? Para que le diera lo que él quiere que le dé. ¿Ya? Bueno, entonces, si el estímulo es suficientemente fuerte, pues la célula me lo va a indicar, porque entonces la cantidad de canales para razones especiales son muchos. ¿Por qué? Porque la fuerza del estímulo es capaz de crear, en los canales de sodio, es capaz de crear algo que se llama corriente de compuerta. ¿Para qué es esa corriente de compuerta? Para que los canales tengan fuerza y se puedan abrir, se puedan activar. De la cantidad de canales que se activan es numerosa, grande, muy grande. La cantidad de canales para sodio que se abren son muy numerosos, los canales que se abren, hartos canales. Miren, por un lado y por el otro. Entonces empieza a penetrar sodio, suficiente sodio. Vea, suficiente sodio. Sobrado, rapidito. Tenemos que contar con buen sodio afuera para que podamos bombear hacia adentro. Si hay poquito sodio, la fuerza no es buena. Tenemos que estar dotados de una buena cantidad de iones positivos. En este caso, el ion sodio. No me sirve otro. Las células son muy caprichosas. Las células de la neurona son como niñas consentidas, ¿cierto? Si no es en un Audi que papi le dé, no se lo recibe. ¿De acuerdo? Tiene que ser sodio, ningún otro catión. Tiene que ser sodio. Pues así evolucionaron. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Dónde estuvieron nuestros ancestros? ¿En agua dulce o en agua salada? Pues venimos del agua salada. Entonces, estamos hechos con líquido extracelular salado, ¿cierto? Pues utilizamos el sodio de esa sal para darle fuerza a nuestros nervios. Entonces la cantidad de sal que logra entrar es suficiente. Entonces empiezo a darme cuenta que el electrodo registrador empieza, miren, como está entrando sodio, bombeando sodio hacia adentro, entonces el potencial de reposo empieza a ser de menos 65, menos 60, menos 50, menos 40, menos 35, menos 30, ¿ve? Menos 20. ¿Me estoy aproximando a qué? A 0, ¿cierto? Me estoy aproximando a 0. Menos 15, menos 10, menos 5. Mire, entró tanto sodio que el potencial de reposo entró para atrás. Se está perdiendo el potencial de reposo. ¿Claro o no? Menos 5, 0. Ahora el potencial de adentro ni es positivo ni es negativo, pero como la célula es caprichosa y es una niña consentida, no se puede quedar así. Ella va mucho más allá. Usted dice, no me pongo hasta que no se me invierta el signo. ¿Qué es invertir el signo? Pasar de un potencial negativo a un potencial positivo. Entonces, como ha penetrado alto sodio, entonces ahora el potencial no es 0. Llegó a un isopotencial en donde ni el potencial es positivo ni es negativo. Pero como la célula no se contenta sino con invertir el signo, pues sencillo, ahora vale más 5, ahora más 10. ¿Ven cómo estamos invirtiendo? Más 15. Vean, lo que inicialmente era negativo ahora se vuelve positivo. ¿Qué cargas se están perdiendo afuera? ¿Qué cargas se están perdiendo afuera? Positivas, porque las estamos metiendo. Muy bien. Más 20. Miren cómo está creciendo el potencial.
más 25, más 30, más 35, hasta ahí llegó. ¿Ve? Más 35 milésimas de voltio. ¿Cuánto valía inicialmente? Menos 70. ¿Ahora cuánto vale? Más 35. ¿Hubo inversión o no? Sí. Y como los cationes vienen de afuera, entonces, ¿afuera qué pasó con las cargas positivas? Se empobrecieron. ¿Quiénes quedan reinando afuera? Las cargas negativas, ¿ves? Las cargas negativas quedan reinando afuera y adentro positivas, ¿ves? Miren. ¿Ves? Ahí tenemos una inversión de potencial. ¿Se despolarizó ese pedacito o no? Está despolarizado. Pero no tiene que llegar a más 70. O sea, como que ya más. No podemos llevarlo hasta allá. No podemos llevarlo hasta allá. ¿Cierto? Pero yo digo que los canales de sodio tienen fuerza por algo. ¿Qué era? Tienen algo que se llama la corriente de compuerta. La corriente de compuerta es la fuerza que ellos adquieren para abrirse. Si yo no logro generar en ellos corriente de compuerta, no se abre, no se activa. Y si no se activa, pues no logran entrar sodio. Mire, entonces, este segmento de la membrana ha quedado despolarizado. Entendemos lo que es un potencial de inversión. ¿Cuánto vale aquí? Más 35 milésimas de voltios. Eso es un potencial de inversión. ¿Claro? Desde que lo conseguimos, más 5, más 10, más 15, más 20, más 25, más 30 y más 35. Eso es lo más que se puede llevar. Tú decías, puedo llevarlo a más 70 o puedo llevarlo a más 60, porque el sodio, ¿dónde es mayor el sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera, entonces el sodio está sobrado. El sodio sigue teniendo fuerza para seguir entrando, ¿cierto? Pero la membrana es muy sabia. Ella sabe que no le puede dar tantas largas al amigo, porque si le da largas al amigo abusa. Y el día que le va a poner estate quieto al amigo, y una vez le reacciona. Ay, ahora ya se la está tirando de quién sabe quién, ¿no? Ahora es muy renegadita contigo, el otro ya me dio tal cosa, y empieza. Le queda mucho más difícil volver a hacer amistad con ella. ¿Claro? ¿Claro o no? Bueno, entonces, ese valor de más 60 o de más 70 es lo que llamamos en fisiología un potencial de equilibrio para el sodio. Es decir, es la máxima inversión de potencial a la que podría llevar por parte del sodio. Por fortuna la membrana es mucho más astuta. ¿Claro? Y como ella se entusiasmó primero, ¿cierto? Luego empezó a poner el freno. Ella se entusiasmó y dijo que sí. Permitió que el sodio penetrara en ella. Pero cuando el sodio empezó a penetrar, ella le aceleró rapidito apertura de potasio. Entonces el potasio empieza a entrar y empieza a sacar sodio. En relación 2 por, ayer lo dijimos, 2 por 3. Muy bien. Entonces ella misma empieza a poner el freno. Por eso habíamos podido llevar este potencial a un valor de más 60 o de más 70, pero la membrana no lo permite. Ese valor de más 60 o más 70 lo llamamos potencial de equilibrio. ¿Claro? Potencial de equilibrio para el sodio. Muy bien. Pero no lo dejamos llegar allá. Entonces, hay una serie de sumas de fuerzas que no lo permiten llegar allá. Se llaman las fuerzas repolarizantes, ¿de acuerdo? No permiten que la membrana consiga el potencial de equilibrio.
Basta con que ella invierta el potencial y se tiene que contestar con eso. Vea, entonces ahora la superficie externa, ¿cómo quedó? Quedó cargada negativamente. ¿Sería que las cargas de adentro se salieron o no? No, la carga negativa hasta adentro sigue. Fueron neutralizadas por cargas positivas. Las cargas negativas se dieron afuera porque los cationes abandonaron el exterior y se fueron para el interior. Entonces, esto fue lo que posibilitó ahora una traducción. ¿Qué es para mí esta carga negativa afuera? ¿Qué es para mí? Cuéntenme a ver, ¿qué significa para la célula esta carga negativa? Miren cómo invirtió, miren cómo tradujo. ¿Qué es esa carga negativa, joven? Una descarga eléctrica, un nido de corriente, ¿claro? Un potencial positivo o negativo. Lo que hay afuera, ¿será un potencial negativo o positivo? Es negativo. Es una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? Una descarga eléctrica. ¿Qué hago con esa descarga eléctrica? A ver, señorita Ascanio. Está por allá pensando quién sabe en qué. ¿Qué hago con esa descarga eléctrica? ¿La dejo quieta? ¿La dejo quieta o no? ¿Qué hago con ella? ¿Cierto? Porque si yo entusiasmé a alguien, ¿será para dejarlo quieto o no? Será para movilizarme con él, ¿cierto? Si yo lo entusiasmé y no pasé el entusiasmo, voy a decir, uy, puro tilín, nada de paleta, ¿no? Puro bla bla y puro bla bla y nada de nada, ¿cierto? Entonces, si la entusiasma no es para que la llegue a algún lado, ¿cierto? Voy a comer pizza, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hace la membrana ahora que tiene esta descarga afuera? Moverla. Empezar a moverla. Claro, ¿cómo la va a mover? Recuerden que este segmento de membranita está despolarizado. ¿Cuánto valió el potencial de inversión? Más 35. Entonces ahora ya hay corriente eléctrica afuera con el estímulo suficiente con el que yo apliqué la primera vez, ¿cierto? Entonces, este segmento de membrana que está despolarizado tiene la suficiente fuerza para estimular el segundo. ¿Cuál es el segundo? Este segundo, vea. Esta carga negativa tiene suficiente fuerza para impulsar la despolarización del segundo segmento. Vea, tiene suficiente fuerza para empujar la despolarización del segundo segmento. ¿Cuál fuerza? La misma que tenía el estímulo que yo apliqué por primera vez. ¿Estímulo umbral o subumbral? Umbral, muy bien, estímulo umbral. Y entonces ahora le corresponde el turno a este segmento. Despolarizarse y lo hace igualito. Y esta carga negativa estimula la siguiente membrana. Esta carga negativa es suficientemente capaz de hacer que este segmento abra canales para sodio, suficiente cantidad de canales para sodio. El sodio penetra y entonces este segundo segmento de la membrana empieza a despolarizarse. ¿De acuerdo? Este potencial de reposo de este segmento de membrana que inicialmente valía menos 70, ahora empieza a perderse con las mismas condiciones que se perdió el primero. ¿De acuerdo? Bueno, tienen que despolarizar. Si la fibra es desnuda, así sucede. ¿Cierto? Un segmento tras el otro, un segmento tras el otro, uno tras el otro. ¿Ven cómo empieza a moverse el potencial?
¿Qué quiero con este segundo segmento? Que este segundo segmento también quede despolarizado. Vean, que este segundo segmento también quede despolarizado. Quiero que él también quede despolarizado. ¿Ven? Quiero que este segundo segmento de la membrana también invierta su potencial. Si ese segundo segmento ha invertido su potencial, ¿qué le habrá pasado al primero? ¿Seguirá así como la primera vez o no? Este ya debe haber iniciado su proceso a la repolarización. ¿Claro? Mientras este se está despolarizando, este ha iniciado su repolarización. ¿Cómo? Ya cerró canales, ¿cierto? Le digo la membrana del potasio, hágale hermano porque yo necesito polarizarme. Entonces el potasio acelera su entrada y entonces al acelerar la entrada del potasio sale por cada ion de potasio que logre entrar en la membrana o pasar por la membrana, salen 3 de sodio, rapidito. Objetivo número 1 es hacer que este segmento se repolarice porque este ya inició la despolarización. Y vea, ya he movido la corriente, ya la moví. Le repito, si esta membrana que estamos trabajando ahí es desnuda, sí se da el proceso. Pero si es cubierta con mielina, ¿dónde esperaría que se dé el proceso? En el siguiente nodo, donde se hizo el primero. En el siguiente nodo de Ramírez. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? A un milímetro, muy bien. A 1 milímetro. Yo les dije, si la fibra es cubierta, si la fibra está cubierta, lo que yo debo esperar es que a cada milímetro se haga esta inversión de potencial. Se despolarice el nodo, la zona del nodo, se despolarice la membranita que está en el nodo de Rambier, porque esta que está aquí se resiste a dejarse despolarizar, porque la grasa que está aquí, que se llama mielina, no la deja. La corriente deberá pasar por aquí, no toca la membrana que está cubierta con mielina. Cuando la corriente sale aquí, afecta a la siguiente membranita. ¿De acuerdo? Lo hace de la misma manera, segmento tras segmento. Entonces, cuando la membrana está cubierta de mielina, es nodo tras nodo, nodo tras nodo, nodo tras nodo, nodo tras nodo, y entonces queda la corriente saltar. Muy bien. Conducción saltatoria. Muy bien. Miren cómo se mueve la corriente. Esa corriente que se mueve se llama potencial eléctrico propagado. ¿Listo? Potencial eléctrico propagado o potencial de acción. Listo. Potencial de acción. Este segmento que se despolarizó ahora induce para que el siguiente se despolarice. ¿Cómo? De la misma manera. Vean, estoy moviendo un poco de corriente, un nido de corriente que estoy moviendo. Entonces ahora el siguiente segmento de la membrana se despolariza. Este que se repolarizó debe entrar a otro estado, a una hiperpolarización, porque este ya se está repolarizando y este se está despolarizando. ¿Me hago entender? Eso es rápido, fugaz, ¿de acuerdo? Usted no tiene tiempo con ella a pensar si va a sentir el dolor o no. Lo sintió, esto lo jalonando, ¿cierto? O sea que la conducción es aceleradamente rápida.
La conducción del potencial de acción es aceleradamente rápida. Mire, entonces, cuando este segmento está despolarizado, este se ha repolarizado y este se hiperpolarizó. Ay, pero tan exigente, ¿por qué no se contentó únicamente con repolarizarse? Porque las fibras nerviosas son extremadamente sensibles y necesitan hiperpolarizarse. Cuando usted pelea con su novio, acabaron la relación de algunos años, ¿cierto? Póngame cuidado ahora, ¿cierto? Cuando usted terminó la relación, no estoy diciendo a ver, mal abuelo, ¿cierto? Bueno, vamos a asumir que lo tuviera. Cuando usted terminó con su novio, hubo una larga relación, ¿cierto? Usted se hizo el propósito de no volver a tener novio porque todos los hombres son unos HP, ¿cierto? Eso es lo primero que se viene. Listo, ¿cierto? Quiere decir que como usted estaba despolarizadita porque tenía su relación y toda la cuestión, usted vuelve a otra vez, ¿cierto? ¿Qué me pasó? Yo me dejé llevar por mis sentimientos. Este bobo me volvió, ¿cierto? Me engañó, me dijo que me quería y luego me puso novia por otro lado. Y en la misma universidad, ¿cierto? Usted se hace el propósito de no volver a tener una relación más, ¿cierto? Y entra progresivamente en un estado que se llama hiperpolarización, se vuelve resistente ante cualquier otro bobo que venga a cruzar el oído. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Mientras usted esté resistente a eso, está hiperpolarizado. No le importa ningún otro piropo, no le importa absolutamente ningún. Cuando esa última partecita de la membrana, que hace parte de los botones sinápticos, se está despolarizando, ¿cómo está el resto de membrana? Ya está súper polarizada, ya está lista para transmitir otro estímulo. Muy seguramente ya viene otro estímulo viajando, ¿ves? Entonces, mire, esta primera estimulación permitió botar la primera ráfaga de neurotransmisor, ¿cierto? Pero como ya viene otro viajando, porque la membrana ya está lista, ya viene otro estímulo viajando, ese otro estímulo va a producir una segunda ráfaga de neurotransmisor. Y para cuando esa segunda ráfaga de neurotransmisor se produce, ya la membrana está lista y trae otro estímulo. ¿Ok? Y ese otro estímulo que llega al botón produce la tercera ráfaga. ¿Por qué necesito? Y resulta que me entusiasmé tanto en la polarización de ella que la llevé a menos 80. ¿Me pasé o no me pasé? De polaridad, ¿cierto? Me pasé de polaridad. Entonces entro a una hiperpolarización. Cuando yo hago el registro de una membrana que yo sabía que su potencial debía valer menos 70 y me vale menos 80, dije, listo, entiendo que esta membrana está en estado de hiperpolaridad. Déjela quieta, no se meta con ella, que ella rápidamente vuelve otra vez a menos 70, se polariza normalmente. ¿Es una condición que la membrana pone para volver a conducir? Sí, es una condición que la membrana pone para volver a conducir. Así como cuando ustedes pelean con la novia o con el novio, la misma vaina. ¿Quiere que me conteste con usted? Entonces, déjeme tiempito y yo recapacito y yo pienso y yo decido. ¿Ves? Déjenme hacer el duelo. Déjenme hacer el duelo. ¿Sí? Bueno.
hasta que ustedes no hacen el duelo, no le muestran carita alegre al otro o a la otra. ¿Cierto? Bueno. Esa es hiperpolar. ¿Eh? Bueno. Unos transductores de energía. Muy bien. ¿Por qué son transductores de energía? Hombre, porque yo puedo haber colocado aquí un estímulo bajo la forma de calor, ¿cierto? O puede estimular con frío, o puede estimular con presión. ¿Con qué más podemos estimular? Con una sustancia química, o puede estimular con luz, o puede estimular con sonido. No me importa la naturaleza del estímulo. ¿Qué hace la membrana? ¿Qué hace la neurona? Traduce, convierte en, eso es transducción. ¿No creen ustedes que una neurona me va a conducir calor? Ella me conduce en una descarga eléctrica producida por un estímulo llamado calor. ¿No creen ustedes que una membrana me va a conducir frío? Ella me conduce, es una descarga eléctrica generada por una baja temperatura. Si yo presiono, la fuerza de la presión me la va a convertir en carga eléctrica. Entonces la membrana lo que va a conducir es una descarga eléctrica, corriente. ¿Claro? Lo mismo una sustancia química. No crean ustedes que una fibra me va a conducir dulce o me va a conducir salado. Es el dulce, es el salado, es el ácido, es el amargo el que va a producir una transducción. ¿Eh? Luz. Si yo voy a estimular una célula receptora, no crean ustedes que una fibra nerviosa me va a transmitir luz amarilla, o me va a transmitir luz roja, o me va a transmitir luz azul, o me va a transmitir luz verde. Una fibra nerviosa me produce es una descarga eléctrica. Lo mismo, sonido. No crean ustedes que una fibra nerviosa me va a conducir un disco vallenato. Una fibra nerviosa que parte del oído me conduce una descarga eléctrica. Ayer les dije, ¿quién es el inteligente? La masa encefálica, que coge esa corriente y que la interpreta, porque ella sabe de dónde viene. Como la corriente viene del oído, esa masa encefálica especial en la corteza me la identifica como sonido. ¿Claro? Como la corriente viene de la retina, esa masa encefálica me la interpreta como imagen. ¿De acuerdo? Como la corriente viene de los botones gustativos, esa masa encefálica me la convierte o me la traduce en sabor, dulce, salado, ácido o malo. ¿Eh? En el homúnculo sensitivo, el área que está por detrás de la cisura de Rolando, toda la información que yo le lleve allá de calor, frío y presión, esa área del encéfalo me la convierte en calor, frío o presión, porque ya sabe de dónde viene. ¿Claro? Ese es el misterio de la construcción. Ese es el misterio de la construcción. La velocidad con la que transmite la corriente de qué depende del virus. Del grosor de la fibra, ¿cierto? Bueno, hay fibras que conducen a una velocidad hasta de 120 metros por segundo. Hay fibras medianamente gruesas que conducen hasta una velocidad
velocidad de 70 metros por segundo. Hay otros que conducen a velocidades de 30 metros por segundo y las más delgaditas conducen por ahí a 3, 2 o 1 metro por segundo. Entonces decimos que son de conducción lenta, pero todas conducen igual. Todas conducen igual. ¿Quedó claro esto de los potenciales o no? La fibra nerviosa no sabe hablar sino con potencial. Con potencial. ¿Cómo transportan la fibra de un músculo? Igual. Porque son hermanitas. Transportan igual. Ellas son muy sensibles. Hay muchos enemigos de la conducción. ¿Cuál es uno de los más comunes que ustedes observan por ahí? ¿Cuál será uno de los más comunes? Una anestesia barata, que la podemos aplicar sin gastar un peso. ¿Cuál será uno de los mecanismos más baratos para dormir? ¿Cuál será uno de los mecanismos más baratos que hay para comprimir una fibra y dormir una extremidad? Siéntese mal, siéntese encima de la pierna para que vean. ¿Qué hacemos cuando nos sentamos encima de una pierna o del muslo? Hacemos presión del músculo sobre el nervio. ¿Ven? Por ese nervio están viajando vías aferentes y vías deferentes. Si yo presiono, la sola presión sobre la fibra nerviosa le merma capacidad de conducción. Temporalmente. ¿Ven? Cuando mi pie está dormido, porque presioné mi muslo o presioné mi pierna, usted puede quitarme un dedo y yo no siento. ¿Eso? Es una anestesia barata. ¿Cómo se amputaban las extremidades sin usar? ¿Cómo se amputaban las extremidades sin usar anestesia? Le amarraba un torniquete y ¿qué le daban al paciente? Harto licor. Lo emborrachaba para que se deprimieran los centros nerviosos arriba. Si los centros arriba se deprimen, las fibras conducen y el centro nervioso no identifica. Esa es una manera de hacer anestesia con alcohol, y así se hacía antes de que se descubriera el óxido nitroso. Es el anestésico que se utiliza para privar a una persona, para entrar en estado de inconsciencia. Si los centros nerviosos no son capaces de analizar, no puedo llevar allá. Si allá llevo, eso está deprimido, entonces no hay respuesta. ¿Ven? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están por ahí mal sentados se levantan, se van?